Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola mis controversianos, bienvenidos en una ocasión más a Controversia Mormona. Os habla el Manol, el profeta desconocido, y hoy vamos a seguir comentando este libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, titulado Santos, libro primero. Vamos a ver los capítulos 27 y 28 en el día de hoy. Bueno, para todos aquellos que me estén preguntando por qué he tardado tanto en hacer este programa, diré que tengo complicaciones en, digamos, en el trabajo, más otras cosas que se han añadido y por tanto eso ha impedido que haya podido grabar los programas con la asiduidad como era mi costumbre. Bueno, como siempre, lanzaros el desafío a todos aquellos que quieran sacarme de mi verdad, pues les animo a que me demuestren que el libro de Abraham es verdadero, sin usar la religión, y entonces podemos. Bueno, yo me rectificaría, diría que todo lo que estoy diciendo es decir, no es cierto. Me volvería de nuevo un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, es decir, la Iglesia mormona. Me, atañería a las consecuencias que ello podía tener con doctrina de membresía, es decir, consejo de membresía o consejo disciplinario, como lo queréis llamar, ¿eh? Y volvería a estar del lado de aquellos que creen que tienen la verdad. Hasta entonces, pues yo a lo mejor. Bueno, como os he dicho, vamos a ver los capítulos 27 y 28 del libro Santos, es decir, el libro publicado por la Iglesia Mormona. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a ver los capítulos 27 y 28. El capítulo 27. Nos proclamamos libres. Este capítulo es realmente interesante porque muestra cuán agresiva se había vuelto la Iglesia no solo con los disidentes, sino también al advertir a los lugareños con anticipación que matarían a cualquiera que intentaran obligarlos a evacuar nuevamente. Es una iglesia muy diferente cuando Shinen y José llegan a Missouri, y su miedo a los disidentes después del fracaso de la compañía antibancaria de José llegó a su punto álgido. Después de comenzar con la historia que promueve la fe sobre Woodruff, quien finalmente convirtió a su familia a la iglesia, hablan acerca de cuántas figuras importantes en la historia de la iglesia habían sido excomulgadas. Perdón. Después de expulsar a Oliverio Calderi es decir, eso lo vimos ya en el capítulo anterior por Fanny Alger, en el último capítulo, la iglesia ahora ha excomulgado a David Whitman y a Lyman Johnson del Quórum de los Doce. Eso significa que cada uno de los tres testigos ahora habían sido excomulgados de la iglesia, y debido a que eran figuras centrales en la iglesia primitiva, José y Sidney querían que estuvieran fuera del área de influencia. Esto llevó a Sidney Rigdon a pronunciar su Sermón de la Sal, en el que utilizó el quinto elemento de Mateo para militarizar la iglesia contra los disidentes. Según el libro Santos, haciendo eco del lenguaje del Sermón del Monte, los comparó con la sal que había perdido su sabor, que no sirve para nada más que para ser arrojada fuera y pisoteada. El lenguaje áspero de este discurso, combinado con la expresión de José de su apoyo a la reprimenda, condujo a la formación de los Danitas, un grupo secreto que juró proteger los intereses de la Iglesia. Si bien no hay evidencia de que los danitas fueron creados por José Smith, hay fuentes que muestran que José Smith estaba al tanto de ellos e incluso aprobó sus esfuerzos, lo que obligó a los santos a hacer una concesión. José no organizó el grupo, pero probablemente aprobó algunas de sus acciones. No nos adelantaremos demasiado a la cronología aquí, pero los danitas estuvieron involucrados en algunos eventos horribles en la historia de la Iglesia. Y el hecho de que José Smith aprobara al menos algunas de sus actividades llevó a la mayoría de los críticos a creer que tenían una línea directa de comunicación con José y o Sidney. Después del discurso de la sal de Sidney, los danitas advirtieron a Oliverio, David y otros que abandonaran
que abandonara el condado de Cavan o se enfrentarían a consecuencias nefastas. El libro santo está formulando la carta que enviaron los danitas de una manera bastante amable, y si la situación se hubiera invertido, ciertamente no la formularía de esta manera. De su propia cita aquí hay un texto de la advertencia enviada a Oliverio, David y otros. Tendréis 3 días después de recibir nuestra comunicación, incluyendo 24 horas cada día, para que partáis con vuestras familias en paz, lo cual podréis hacer sin que nadie os moleste. Pero si durante ese tiempo no os vais, emplearemos los medios a nuestro alcance para haceros partir, porque iréis. La venganza no duerme, ni dormita, y a menos que esta vez nos prestéis atención y atendáis a nuestra petición, os alcanzará a la hora que no esperéis y en el día que no buscáis. Y para vosotros no habrá escapatoria, porque solo hay un decreto para vosotros, que es iros, o de lo contrario os sobrevendrá una calamidad más fatal. De los papeles de José Smith. Te ha sacado esta cita. En primer lugar, cabe señalar que los danitas aquí están haciendo con Oliverio Calder y David Wimmer y otros lo que se hizo con la iglesia en Missouri anteriormente. En segundo lugar, si leéis el enlace completo en los documentos de José Smith, se verá una lista de acusaciones contra Oliverio Calder por robo, falsificación y otros delitos. Esto es interesante porque el conflicto con Oliverio no ocurrió hasta que se expuso la relación con Fanny Alger y la Sociedad de Seguridad de Killan fracasó. Si la iglesia realmente creía que Oliverio era un falsificador, ¿por qué no le enviaron a que hiciera coincidir las planchas de impresión para los billetes de la Sociedad de Seguridad de Killan? El enigma del mormonismo, página 62. Además, si Oliverio era en verdad culpable de falsificar, mentir y unirse con una banda de falsificadores, ladrones, mentirosos y esquiroles de lo más profundo para engañar, estafar y defraudar a los santos de sus propiedades por medio de todo acto y estratagema que la maldad pudiera inventar, utilizando la influencia de los malvados perseguidores para presentar demandas vejatorias sobre persecuciones viles y sin exceptuar ni siquiera el robo, entonces los críticos se preguntan por qué Dios lo designaría como el segundo herder de la Iglesia. Cita de los papeles de José Smith. Con mucha frecuencia se nos dice que Dios le reveló muchas cosas a José, y que incluso sabía que las primeras 116 páginas se perdería y por eso preparó las planchas menores, para que José pudiera rehacer las primeras 116 páginas sin el temor de que las páginas originales reaparecieran para ser utilizadas nuevamente por él. Sin embargo, aquí el Libro Santo quiere que creamos que Oliverio Calder era un hombre a quien Dios le dio el don de la vara y, sin embargo, años después no sería más que un adúltero. Los apologistas afirmarían que esto es obra de Satanás, que desvió a los primeros miembros, pero ahora tenemos a los 3 testigos del libro mormón excomulgados, José Smith y Sidney Rigdon, buscando destruir sus reputaciones para que ningún otro miembro de la iglesia escuchara su versión de la historia. Lo que los críticos sostienen que todavía sucede hoy en día, ya que la iglesia excomulga a los miembros que comentan historias sobre la iglesia que no promueven la fe, como la de los 6 de septiembre. Eso también está en uno de mis vídeos, en uno de mis programas. Ese caso involucraba a 6 miembros de santos de los últimos días que fueron excomulgados por hablar sobre la historia de la iglesia o sobre cuestiones culturales. Perdón. Michael King es el más destacado de los 6, y aunque fue excomulgado hace 20 años por revelar la verdad sobre la historia de santos de los últimos días, su trabajo ahora se usa en el ensayo LDS Gospel Topic, ya que la iglesia se ha visto obligada a admitir que el trabajo de Quinn era preciso y verdadero. Los ataques a los eruditos continúan hasta el día de hoy, como dijo Danny Oas en su discurso de la Conferencia General de octubre de 2018.
Vivimos en una época de información enormemente expandida y difundida, pero no toda esta información es verdadera. Debemos ser cautelosos al buscar la verdad y elegir fuentes para esa búsqueda. No debemos considerar la prominencia o la autoridad secular como fuentes calificadas de verdad. Debemos ser cautelosos al confiar en la información o en el consejo ofrecido por estrellas de entretenimiento, deportistas destacados o fuentes anónimas de Internet. La experiencia es un campo. La experiencia en un campo no debe tomarse como experiencia en la verdad en otros temas. Pero, pido disculpas por el pequeño desvío que he hecho aquí, pero quiero señalar cómo la Iglesia tiende a tratar las disidencias comulgando a los miembros y luego diciéndoles que los ignoren y los reprendan. Como los críticos han señalado desde hace mucho tiempo, cualquier iglesia que crea en sus afirmaciones de verdad debería dar la bienvenida a sus miembros para que investiguen y estudien todos los aspectos de su historia, pero la Iglesia Santos últimos días continúa luchando contra los supuestos eruditos o fuentes que no promuevan la fe. Es importante porque los santos caen en esta misma trampa, pero solo cuentan las historias que promueven la fe en detalle mientras simplemente pasa por alto los problemas que han sido durante mucho tiempo problemáticos para las afirmaciones de verdad de la Iglesia. El punto final sobre Oliverio Calderri es que si él era tan engañoso y poco confiable como se nos dice que era después de su acusación de que José tenía un romance con Fanny Alger, ¿por qué deberíamos creer que él era honesto antes de eso? ¿Por qué deberíamos creer que José y Oliverio realmente vieron a Elías y Elías el profeta para recibir las llaves del enseñamiento cuando Elías y Elías el profeta son la misma persona, como discutimos en el capítulo 21? ¿Por qué creeríamos ahora que Oliverio Calder realmente tenía el poder de la varita mágica, como se afirma en las primeras revelaciones que discutimos en el capítulo 6? Podríamos seguir y seguir así aquí, pero estos capítulos realmente muestran hasta dónde llegan los santos para desprestigiar a cualquier que cuestione a José mientras ignora las razones por las cuales lo están cuestionando. Después que se presentan Después de que se presentan los danitas, los santos comentan el libro Santos comenta el discurso de Sinneriden del 4 de julio, donde dejó en claro que cualquier violencia o amenaza adicional contra la Iglesia sería respondida de la misma manera. Si bien fue claro en que la Iglesia no buscaría una pelea, pronunció un discurso apasionado en el que declaró que ante cualquier turba que venga a molestarlos, gritó, será entre nosotros y ellos una guerra de exterminio porque los perseguiremos hasta que se derrame la última gota de sangre, o de lo contrario tendrán que exterminar. No hay nada malo en declarar que la Iglesia se defenderá de cualquier amenaza externa, y, para ser honestos, pero en este momento el discurso probablemente no sea tan incitador como lo es hoy. Dicho esto, se trata de un enfoque muy diferente al que la Iglesia está adoptando con los disidentes y los forasteros desde que llegaron José y Sine, y contribuirá a las tensiones que pronto estallarán. Luego el libro santo presenta a Elijah Ablett, uno de los primeros miembros negros de la Iglesia y uno de los únicos poseedores del sacerdocio negro antes de que se levantara la prohibición para los negros en 1978. Pero, por supuesto, este es un tema difícil de abordar para la Iglesia, porque no pasará mucho tiempo hasta que a los miembros negros se les prohíba poseer el sacerdocio o participar en cualquier ordenanza del templo. Bien, os animo a que, sí, porque este tema también lo he tratado en uno de mis programas, así que os animo a que los veáis y verás que la Iglesia difundió bastantes teorías sobre las personas negras que muchos consideran mentiras. Pues sí, sí, y podéis ver en mis programas las consecuencias o los motivos por los que en 1978 el presidente Kimball pues tuvo la revelación para que los negros tuvieran el sacerdocio. Bien, continuamos. En el libro santo a continuación se presenta el tema del diezmo.
ya que José Smith seguía buscando manera de pagar la deuda de la iglesia. José estaba pasando por momentos difíciles porque gran parte de la deuda de la iglesia aún no se había pagado, y muchos santos habían quedado desamparados debido a la persecución constante, los problemas económicos nacionales, el colapso financiero en Kirtland y la costosa mudanza a Missouri. Hemos hablado de esto en capítulos anteriores, pero José Smith no manejaba bien la finanza, es decir, el dinero, y esto le pasó factura con el fracaso de la sociedad de seguridad, es decir, el banco de Kirtland. José también estaba preocupado por las vacantes que se habían producido en el quórum de los 12, después de las comuniones anteriores, y de inmediato recibió un diluvio de revelaciones para abordar todos estos asuntos, aunque los críticos señalarían que José recibió revelación con prontitud sobre cuestiones de maneras que ningún otro profeta ha afirmado desde entonces, y ya lo hemos analizado varias veces y lo dejaremos así. El capítulo termina con el resumen de la historia de promoción de la fe de Widow Brophy, cuando descubre que ha sido llamado a los 12. Como hemos señalado antes, este es un tema que la Iglesia adopta con los santos cuando comienzan y terminan con negaciones que promueven la fe y que son superficiales y colocan las cosas difíciles en medio. Este capítulo terminó siendo un poco más largo de lo que esperábamos originalmente, pero hay muchas cosas en este capítulo que presagian otros eventos que vendrán pronto. Los discursos de Reynolds y el ascenso de los dinamitas son definitivamente eventos que cambiarán para siempre en la Iglesia. Y la historia de Elijah Ablen se magnifica mucho más una vez que la prohibición de los negros entra en vigencia poco después de este capítulo. Pasamos ahora al capítulo 28. Lo intenté durante mucho tiempo. Después de los apasionados discursos de Sidney Giddens, el capítulo 28 comienza con el día de las elecciones en Missouri y una pelea que estalla entre los lugareños y los miembros de la iglesia, incluido John Buckley, un miembro de los Danitas, la milicia de la iglesia. Según los santos, las tensiones habían aumentado entre los lugareños y la iglesia debido al crecimiento de la iglesia en la zona, y como tal, los santos ahora podían influir en el voto del condado, y eso enfureció a muchos otros colonos. Esto llegó a William Permiston, un candidato a representante estatal, a dar un discurso en el lugar de votación en el que afirmó que los líderes mormones son un grupo de ladrones de caballos, mentirosos y falsificadores. El libro santo relata esta historia casi exclusivamente a partir del relato de John Buckley, que afirma que los vecinos del lugar de votación habían estado bebiendo whisky todo el día y atacaron a los miembros de la iglesia sin provocación. Esto podía ser cierto, pero una vez más, al contar toda la historia a partir de una sola fuente, resulta sospechoso de cómo sucedió todo. Además, Butler era un danita, una milicia agresiva dentro de la iglesia que se había formado con la misión de defender a la iglesia y luchar contra cualquiera que sintiera que amenazaba sus derechos en Missouri. A medida que el incidente se intensifica, el libro santo afirma que más whisky pasó entre la multitud. John escuchó a algunos hombres maldecir a los santos, comenzó a retroceder, medía más de 6 pies de alto y era de compulsión fuerte, pero había venido a Gallatin para votar, no para pelear. Cuando estalla una pelea, Buckley agarra una barandilla de la cerca y dice: «Oh sí, ustedes, los danitas, aquí hay un trabajo para vosotros». Bueno, a partir de aquí los danitas terminaron la pelea, después de 2 minutos, utilizando todo lo que pudieran encontrar como arma. Buckley afirmó que golpeó a los hombres que atacaban a los santos, pidiendo cada golpe para derribar a sus oponentes, no para matarlos. Una vez más, dado que este evento se produjo casi exclusivamente a través de los ojos de Buckley, los críticos argumentarían que esto pone en duda la precisión del evento. Mientras los hombres heridos yacían inmóviles en el suelo, los demás retrocedieron y les dijeron a los miembros de la iglesia que podían votar. Después de ver todos los cuerpos en el suelo, ya no se sintió cómodo votando y abandonó el lugar. Esto dio lugar a rumores de que los danitas habían matado a algunos de los lugareños, lo que hizo que José Smith le dijera a John Buckley que sacara a su familia de la ciudad por su seguridad. Poco después, José descubre que nadie murió en el evento, lo que lo tranquiliza temporalmente.
Perdón. Después de este incidente, José y un grupo armado de más de 100 personas fueron a la cabaña de Adam Black, un juez de paz local que era sospechoso de haber reunido a una turba para atacar la iglesia. Los danitas se rompieron en la cabaña e intentaron obligar a Adam Black a firmar un acuerdo de paz por la fuerza, pero Adam Black quería hablar con José Smith. Después de que los danitas entregaron a José Smith, el profeta se unió a las negociaciones y resolvió el asunto pacíficamente, accediendo a dejar que el juez escribiera y firmara su propia declaración. Los críticos argumentarían de nuevamente que ningún asunto de este tipo puede resolverse pacíficamente si se hizo bajo coacción, y nuevamente por eso cuestionamos el relato de John Buckley mencionado anteriormente. Los danitas se formaron bajo la postura agresiva de Sidney Giddon, y a medida que avancemos notaremos que hacen algunas cosas muy malas en nombre de la Iglesia. Es fácil ver cómo esto se intensifica cuando intentan lograr que un juez de paz firme un acuerdo por la fuerza. Poco después de que Adam Black firmara el acuerdo, exigió que José Smith y Lyman White fueran arrestados por intimidarlo con un grupo de armados para que firmara el acuerdo. Los santos mencionan que José pudo evitar un juicio, pero pidió que se hiciera en su condado natal. Pero lo que no menciona es que cuando intentaron arrestar a Lyman, encontraron una fuerza armada de 80 a 100 hombres. Igual les dijo que no lo capturaran con vida, que la ley nunca le había protegido y que no les debía obediencia, que todo el estado de Missouri no podían capturarlo. Esto está en el periódico Western Star de agosto de 1838. Luego José Smith regresa al condado de Davies para responder a los cargos de Brad, y durante la audiencia el libro santo afirma que Brad admitió que José no lo había obligado a firmar el acuerdo, pero el juez ordenó al profeta que regresara en 2 meses para el juicio. A medida que pasaba el tiempo, las tensiones seguían aumentando, ya que los habitantes de Missouri creían que los danitas se estaban preparando para la guerra, y la iglesia pidió protección al gobernador Wolf. Después de que la iglesia se negara a marcharse, la turba comenzó a disparar a los miembros de la iglesia, lo que provocó que la iglesia respondiera e hiriera a un hombre. Como el gobernador Bo se negó a enviar ayuda a la iglesia, José Smith ordenó la evacuación de DeWitt y el traslado a Far West. Al llegar a Far West, José Smith se reunió con la iglesia para analizar el siguiente paso. Ya hemos intentado bastante, gritó José a los hombres que lo rodeaban. ¿Qué es tan tonto? ¿Quién es tan tonto como para gritar la ley, cuando siempre se aplica en contra nuestra y nunca a nuestro favor? José Smith decidió que era hora de defenderse, declaró el profeta, o morir en el intento. Nuevamente, este capítulo es bastante sencillo y da lugar a algunos eventos muy difíciles en la historia mormona. Nuestra única observación real aquí es que esta escalada ocurre bastante rápido después del discurso preventivo de exterminio de Sidney el 4 de julio, y que los danitas eran una milicia agresiva a la que los lugareños temían. El problema es que la iglesia tenía derecho a defenderse, y después de los ataques anteriores es razonable querer defenderse e incluso tomar la ofensiva en esta batalla. Es difícil leer los ataques de la turba anteriores y no sentirse terrible por los miembros de la iglesia, pero es difícil en este capítulo porque no hay ningún intento de citar a los habitantes de Missouri para tratar de obtener la otra versión de la historia. Si bien la iglesia no tiene la obligación de enseñar a sus miembros lo que la otra parte pensó de sus acciones, es importante incluir el contexto en un libro que se llama El estandarte de la verdad. Y hasta aquí, mis estimados controversianos, amigos, enemigos y a todos aquellos que veáis este programa, eh, os doy las gracias por ello y os remito al siguiente programa, el cual espero poder grabar pronto, que será los capítulos 29 y 30. Hasta entonces, portaros bien, sed buenos, nos vemos. Os saluda Emanuel, el profeta desconocido, y ya sabéis, buscar la verdad. Y si encontráis que la iglesia mormona es la verdadera, no dudéis en unir a ellas o quedaros en ellas, pero buscad la verdad, buscad de buenas fuentes y allí encontraréis lo que de verdad
es la verdad. Hasta luego. Adiós.